Buenos días desde el Iray a la distancia justa de Santiago, donde en Santiago en este momento se están desarrollando una serie de movilizaciones, de manifestaciones en la calle, bastante masivas, anoche con algunas expresiones también de violencia. Tiene que ver con el tema que vamos a conversar hoy. El sábado 15 de octubre recién pasado, el movimiento llamado de los indignados adquirió dimensiones globales. Se dice que en más de 80 países del mundo, en varios cientos de ciudades, se organizaron y se realizaron manifestaciones masivas bajo la consigna de movilizarse como indignados frente a la realidad económica, política, social que se vive en el mundo. Algunos han comentado que este paso a la globalidad de un movimiento que empezó hace recién pocos meses y que yo mismo analicé en un comentario hace 3 o 4 meses atrás cuando estaba comenzando en un video con el título Inquietud, movilizaciones, agitación, inquietud, movilización de multitudes. Se dice que este movimiento que adquirió el 15 de octubre estas dimensiones globales es un fenómeno, un hecho de características históricas. Yo quiero en esta ocasión conversar, exponer algunas reflexiones, algunos análisis sobre este fenómeno, este hecho, que recién empieza a ser analizado y estudiado, sobre el cual hay bastante poca claridad respecto a sus orígenes, sus causas, pero sobre todo respecto al cual la pregunta principal es ¿hacia dónde va este movimiento? ¿Qué va a ocurrir con él? ¿Tendrá éxito en lo que está pretendiendo, lo que está buscando? ¿Se radicalizará? ¿Se apagará lentamente como otros movimientos sociales de este tipo que han ocurrido anteriormente? Yo quiero en esta ocasión centrarme precisamente en estas últimas preguntas, y no tanto analizar sobre los orígenes del movimiento y sobre las causas. Sin embargo, hay que decir algo también sobre esto, entender qué es este movimiento, qué lo motiva para poder comprender cuáles son sus proyecciones, cuáles sean sus perspectivas. Ha sido dicho abundantemente que se trata de un movimiento heterogéneo. Heterogéneo no solo por los temas que motivan a participar, sino también, creo yo, por los distintos niveles de conciencia con los cuales las personas y los grupos que han adherido a este movimiento participan en él. Diría que hay también diferentes emociones detrás de esto que se resume bajo este concepto de la indignación. Pero si uno observa, fue fácilmente visible, perceptible,
porque toda la prensa, toda la televisión en el mundo mostró muchas de estas manifestaciones en distintos lugares del mundo, fue muy visible la existencia de indignación. Hay indignación, pero también había otras emociones que se hacían presentes. En algunas partes era un movimiento incluso bastante alegre, eh, con ciertas expresiones de creatividad. En otras partes se mostraban personas más bien tristes, expresando cierto malestar. Es un movimiento heterogéneo y que sin embargo se unifica. Se unifica en torno a una sola causa, podríamos decir así. Y esto es interesante porque, de acuerdo a la observación que uno hace de los manifiestos que llevaban las personas en las manifestaciones, pero también si uno presta atención, y creo que conviene hacerlo para entender bien este movimiento, a las distintas páginas web desde donde se ha convocado el movimiento, incluyendo aquellas páginas que aparecen como más oficiales o más propias de quienes encabezan a nivel mundial la convocatoria, uno encuentra que aquí hay movilización de personas que protestan por o que se indignan por procesos de inequidad económica, por las crisis económicas que se están manifestando fuertemente en Europa y que están implicando ajustes de los servicios públicos, ajustes fiscales, reducción de situaciones de bienestar para la población en beneficio que se toman en función de salvar a los bancos. Y eso en gran parte de la población de esos países produce indignación. Pero también, aparte de las razones económicas, aparte del malestar que genera el excesivo endeudamiento que muchas personas están viviendo como resultado de haber sido inducidos por el sistema económico a ese tipo de comportamientos consumistas muchas veces, hay también otras razones que movilizan. Fuerte aparece mucho énfasis en la crítica a la política, la crítica a los gobiernos, la crítica a los partidos y a la política en general. Que se vayan todos los políticos. Fue un lema que volvió a aparecer en muchas manifestaciones. Indignación también por otros fenómenos, como el deterioro del medio ambiente. Había también gente que se movilizaba por la defensa de los animales o ciertas causas de los derechos civiles de ciertas categorías sociales minoritarias, contra el hambre en el mundo, que había sido, eh, que había aparecido, que había sido publicitada también a raíz de ciertos hechos en el Cuerno de África, en Somalia. Todas esas causas convergen y eso nos pone de manifiesto que este movimiento es, en mi opinión, una expresión, una manifestación de la crisis orgánica de la sociedad moderna, de lo que estamos llamando la crisis de la civilización moderna, que es una crisis de la economía, del industrialismo, del capitalismo, también del estatismo, que es una crisis de la política, una crisis de los estados, una crisis de los partidos, la crisis de una política que no es capaz de darle sentido, de motivar la participación de las personas en función de desarrollar vida colectiva con justicia, con equidad, con democracia, con participación.
crisis de la educación, crisis del conocimiento. Se ha puesto bastante énfasis en los análisis que se hacen de este movimiento en su rápida organización, cómo en pocos meses se han conectado las distintas expresiones de estas diferentes búsquedas a través de las redes sociales en Internet. Y se ha puesto mucho énfasis en el rol que estas redes están cumpliendo en este movimiento. Pero se ha puesto poco énfasis y se ha comprendido poco. Algo que a mi modo de ver es más importante de lo que está ocurriendo a través de estos medios de comunicación y de estas redes horizontales en que participan millones de personas en los orígenes de este movimiento. Y es que hoy día las personas estamos en conocimiento, tenemos acceso a muchísima información de lo que ocurre en todas partes del mundo y muchísima información de los gravísimos problemas a los cuales se está enfrentando la humanidad y que nos llevan a pensar, y este sentimiento se propaga, se siente cada vez más fuertemente, de que el futuro que se nos avecina no va a ser mejor que el presente, sino que lo que parece venir a la sociedad y a la vida de las personas y en los distintos países es una situación política de mayor ingobernabilidad, es una situación económica de mayores restricciones, es una educación que va a servir menos a desenvolverse en la vida y por lo tanto es la convicción de que estamos amenazados, en cierto modo, por fenómenos que no se terminan de comprender bien. Cambios climáticos, eh, agotamiento de recursos energéticos, necesidades de cambiar estilos de vida, problema de la producción de alimentos. Y todo esto produce temor, que es un sentimiento que a mí me parece que está fuertemente presente en estas manifestaciones, pero produce también indignación, puesto que se comprende con algún grado de mayor o menor de claridad por parte de las distintas personas que todo esto que está ocurriendo es causado, tiene que ver con estos procesos de globalización, con este modo como se encuentra organizado el mercado y también por la forma en que se está desenvolviendo actualmente la vida política. Es la crisis, es la crisis de una civilización. Estamos en la fase terminal de una civilización que dio de sí misma todo lo que podía dar en términos de crear bienestar, en términos de crear orden social, en términos de desarrollar cultura y conocimiento, pero que parece estarse agotando. Y esto es, en mi opinión, lo que hace que este movimiento crezca tan rápidamente y probablemente se extienda en cuanto a la cantidad de personas, de grupos humanos, de ciudades, de países que se van a ir agregando a este movimiento. Pero, ¿qué perspectivas tiene este movimiento? ¿Hacia dónde va? Se ha comenzado a reflexionar sobre esto. En una reciente entrevista, ayer o anteayer, un filósofo Zygmunt Bauman, en una entrevista que fue difundida ampliamente por todo el mundo, hizo la afirmación de que estamos en presencia de un movimiento que es predominantemente emocional, pero al cual le falta pensamiento. Yo creo que hay algo de cierto en esto. Hay un predominio de la emocionalidad, le falta claridad, le falta
unidad de propósitos, y en ese sentido le falta pensamiento, pero detrás de este movimiento lo que sí hay también es conciencia. Hay conciencia de la gravedad de los problemas que vivimos, hay conciencia de las injusticias sociales, de las enormes y excesivas desigualdades, del exceso de corrupción política, de la falta de respuestas políticas, de la incapacidad de los estados para hacer frente a problemas económicos de carácter global que son eh, procesos manejados desde grandes conglomerados transnacionales respecto de los cuales los gobiernos tienen muy poca capacidad de regular y de intervenir. Bueno, ¿ahora qué? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde lleva este movimiento? ¿Será un movimiento transitorio o será un movimiento permanente? Lo primero que resalta a la vista, en mi opinión, es que siendo un movimiento que es expresión, manifestación de la crisis que se está viviendo, sus formas de actuar, sus formas de movilizarse en la calle, sus formas de hacer patente las demandas, son las mismas que han estado presentes a lo largo de gran parte de la civilización moderna y que han hasta ahora tenido muy poco efecto, muy poco resultado en términos de cambiar la sociedad. Movimientos de masas, movilizaciones en las calles, concentraciones, panfletos, carteles que se levantan con expresiones simples de la emoción o de la idea central que guía a esos movimientos. Eso es propio de la vieja política, de esa política que está en crisis. Y eso me parece a mí que es importante comprenderlo, asumir que está ocurriendo así. Pero no es solamente el modo de expresar y de movilizarse, sino también el hecho que estos movimientos exigen a los mismos causantes de los problemas que los resuelvan. Aparecen como movimientos de presión que hacen exigencias a los políticos, que hacen exigencias al Estado, que hacen exigencias a los medios de comunicación, que hacen exigencias en Wall Street a los que organizan la especulación financiera. Es un movimiento de presión, son movimientos de presión que todavía están pensando en que la solución a los problemas puede ser cumplida y puede ser realizada por los mismos poderosos, por los mismos actores que predominan en la civilización y que han predominado a lo largo de la civilización moderna, sin percibir con plena claridad que esos actores también están en crisis, que el Estado no tiene capacidades para enfrentar los problemas, que si esos estados están y esa política está fuertemente atravesada por la corrupción o por la incapacidad de proponer soluciones nuevas, es precisamente porque están experimentando una fase, creo yo, terminal de crisis de una civilización. Entonces, en síntesis, me parece a mí que estos movimientos son todavía movimientos que actúan y que hacen política, que buscan transformar la realidad conforme a las estructuras de la acción y de la organización que son propios de la sociedad moderna en crisis. Siguen presionando para que sean los estados y los mercados los que resuelvan los problemas que los estados y los mercados han creado, lo cual en realidad es imposible, especialmente por la crisis
que se está viviendo en la economía, en la política, en la cultura, en las ideologías. Lo nuevo es el uso de los medios de comunicación, de las redes, para agilizar estas acciones, para expresarse también de otras maneras, para mantener contactadas a las personas. Pero en lo esencial, todavía siendo un movimiento que es expresión de la crisis, en mi opinión, todavía se mantiene dentro de ella y en cierto modo todas estas movilizaciones, toda esta indignación, todas estas emociones que son expresión y parte de la crisis, en cierto modo uno puede pensar que lo que hacen es acentuar la crisis, extenderla, hacerla más visible, pero no todavía apuntar a resolverla, a superarla. ¿Qué va a pasar con estos movimientos? A mí me parece que podemos analizar este fenómeno, como todos en general los fenómenos sociales, desde la ciencia de la historia y de la política, con algunos conceptos que nos permitan comprender hacia dónde va y tal vez intervenir sobre estos movimientos para que vayan en ciertas direcciones. Esta ciencia de la historia y de la política que estamos trabajando, que estamos desarrollando desde hace años, que uno de cuyos precursores, Pascual Misuraka y yo, consideramos que es Antonio Gramsci, plantea que todo movimiento social que ha permanecido, que ha adquirido cierta consistencia, para que tenga la posibilidad de tener éxito, atraviesa normalmente por tres estadios o tres fases. Hay una fase, una primera fase inicial, tal vez incluso que empieza a ocurrir antes de que el movimiento se manifieste a la luz pública, que es una fase, un momento, un movimiento de escisión, de separación, de tomar distancia frente a la realidad económica y política, de empezar a estar disconforme, de decir las personas, no estamos allí, no queremos eso que está ocurriendo. Tomar distancia, un movimiento de ruptura, porque la inmensa mayoría de las personas están inmersas en el sistema. Hay personas que empiezan a salirse, a separarse, a ejercer ciertas rupturas a nivel de su pensamiento y de sus acciones. El segundo momento, la segunda fase de los movimientos sociales, es el pasar de la separación, del tomar distancia, de la decisión o ruptura, pasar al antagonismo, pasar a la lucha activa contra la realidad que se quiere cambiar, con la cual no se está de acuerdo. El movimiento en la fase del antagonismo, del estar contra, del ser anticapitalista, del estar antipartidos, del estar contra el sistema. Estas dos fases, cuando los movimientos sociales están experimentándolas, todavía estos movimientos sociales están absolutamente ligados al sistema que están criticando y del cual están tomando distancia y se están separando, porque se están definiendo a sí mismos en función del sistema que se está criticando. Tomar distancia del capitalismo, tomar distancia de la política de partidos, significa que todavía no se tiene una concepción propia, sino que se está adoptando una posición en referencia
a esa forma de organización de la economía y de la política. Lo mismo ocurre en el antagonismo, se está luchando contra el capitalismo, se está luchando contra el sistema. Es el capitalismo, es el sistema el que está definiendo las directivas y las orientaciones de la acción del movimiento. Por lo tanto, todavía los movimientos están atrapados dentro del sistema. Es lo que decía antes, que me parece que está ocurriendo todavía con este movimiento. No están en una, creo yo, en una fase. Hay personas que están en una fase de toma de distancia, de escisión respecto al sistema. Hay otras personas, otros grupos que están activamente en la segunda fase, en la fase contra el sistema. Pero para que un movimiento social tenga verdaderamente éxito es necesario que acceda a una tercera fase, que la podemos entender como la fase de conquista de la autonomía. Conquista de la autonomía significa estar en condiciones ya no de definirse contra algo, sino de definirse en pro, a favor de lo nuevo que se quiere construir, que ha sido pensado, que ha sido imaginado, que se está proponiendo activamente y que empieza a construirse en la realidad en base al propio movimiento, sin esperar que sean los adversarios los que hagan la tarea de realizar lo nuevo que se quiere, porque eso es lo imposible que ocurre normalmente con estos movimientos. Se combate, se lucha contra ciertos adversarios en la expectativa de que esos adversarios cambien y hagan lo que uno quiere que ocurra, lo cual naturalmente no conduce al resultado. Entonces la fase de la autonomía es una fase que pasa en primer lugar por la elaboración, ese pensamiento que Bauman echa de menos todavía en este movimiento y que a mí me parece que es todavía un estado de conciencia incipiente. Pero existen actualmente, y en nuestro movimiento por una nueva civilización hemos podido comprobar y conectarnos con distintos grupos de personas y distintos tipos de actividades que están proponiendo nuevas formas de hacer economía, como la economía social y solidaria, nuevas tecnologías, como las tecnologías alternativas y apropiadas, nuevas formas de hacer política desde la sociedad civil, nuevas estructuras del conocimiento, nuevas formas de pensar la transformación. Es un proceso todavía incipiente de pequeños grupos, pero esos pequeños grupos tienen la posibilidad de proponer y de intervenir sobre el movimiento para, desde dentro del mismo, hacerlo acceder a esta tercera fase de la autonomía, que es aquella fase en la cual un movimiento social no puede ser reabsorbido, no puede ser cooptado por la realidad que está criticando, porque ya no se está definiendo en función de aquello que combate, sino que se está definiendo en función de un proyecto nuevo. Y sabe perfectamente lo que quiere y ha integrado incluso aquellos elementos de la realidad antes criticada a los cuales les reconoce todavía cierta vitalidad y ciertas potencialidades de ser utilizados en la creación de la nueva realidad. Entonces, creo yo que al movimiento de los indignados existe en su interior la posibilidad de que acceda a la autonomía, que se convierta en un movimiento constructivo de un nuevo orden social, de un nuevo sistema económico, de un nuevo sistema político, de una nueva cultura, de nuevas ciencias, de una nueva civilización en síntesis. Ahora bien, la ciencia de la historia y de la política, también reflexionando a partir de algunos conceptos de Antonio Gramsci, ha
está eh, elaborando o ha elaborado el concepto de cómo se accede a la autonomía, a esa tercera fase, cómo un movimiento social está en condiciones de proponerse activamente, ser guiado por sí mismo en función de proyectos absolutamente propios, incluso en cierta medida prescindiendo de las agresiones que pueda recibir por parte de quienes defiendan el orden establecido. Dice Antonio Gramsci en cierta ocasión se preguntó cuándo un movimiento social se convierte en algo que no puede ser destruido por medios normales, que no puede ser cooptado, que no puede ser apagado, incluso que no puede ser reprimido. Él dice, para que un movimiento social, para que adquiera esa condición de movimiento permanente y victorioso, debe contar con tres elementos fundamentales. El primer elemento es un elemento de multitudes. El movimiento tiene que ser multitudinario, tiene que responder a necesidades sentidas, reales y actuales, vivenciadas por multitud de personas. Y eso, este movimiento cuenta hoy día con ello. Es un movimiento que responde a necesidades, es un movimiento, por lo tanto, al cual fácilmente las personas que sienten esas necesidades adhieren, participando más o menos activamente, pero de todas maneras adhiriendo. Pero no basta. El estudio de los movimientos sociales a lo largo de la historia, que han sido transformadores de la realidad, muestra que no basta que un movimiento social sea multitudinario, y ni siquiera basta que sea muy combativo, que sea muy luchador. Para alcanzar la autonomía, que es lo que lo convierte en un movimiento exitoso, es necesario que esa multitud se conecte o que en el seno de ese movimiento surja un segundo elemento fundamental, absolutamente necesario, que normalmente, dice Gramsci, está provisto por grandes pensadores, por grandes intelectuales, y consiste en un elemento teórico, un elemento intelectual muy rico, muy desarrollado, desde el cual las propuestas que se hacen son entendidas y son realistas, pueden ser realizadas, pueden ser ejecutadas por las propias energías y las fuerzas que se van sumando a ese movimiento. Todo movimiento social indestructible debe contar, además de contar con multitudes, debe contar con un pensamiento, una concepción articulada, compleja, que ofrezca respuestas a los temas económicos, políticos, culturales, científicos, que están a la raíz de las inquietudes y de las necesidades que movilizan a las multitudes. Eso a este movimiento todavía le falta conectarse con esa eh, construcción teórica que tiene que ser superior al pensamiento más avanzado de carácter económico y de carácter político y de carácter ideológico, o como se quiera, científico, al que ha llegado la civilización moderna en crisis. Tiene que ser superior, tiene que ser capaz de integrar aquello de valioso que contienen las elaboraciones económicas, políticas, científicas, sociales de la época moderna en crisis, pero tiene que trascenderlas para ser capaz de concebir, de orientar la acción, la construcción práctica de la nueva sociedad, de la nueva civilización. Y el tercer componente de un movimiento social exitoso es aquel que pone en contacto, dice Gramsci, a las multitudes que expresan la necesidad y a la teoría que expresa el proyecto. Y quien pone en contacto
a la teoría, a la fuerza teórica con la fuerza práctica, dice Gramsci, él los llama intelectuales orgánicos, son organizadores de cultura, son personas que participando de los movimientos sociales masivos están también en contacto con la elaboración teórica, participan en ella y hacen una dinámica, llevando los problemas que surgen de la práctica y de los movimientos sociales a la teoría para dinamizarla, para exigirle respuestas, para proponerles nuevos temas y nuevas cuestiones, y que hace que las elaboraciones teóricas puestas en contacto a través de esta fase agrupamiento intermedio de organizadores se difundan, vayan permeando, penetrando el pensamiento, la conciencia de las multitudes para que puedan ser más eficaces en la construcción de la realidad nueva. O sea, no es fácil. El movimiento o los movimientos de indignados estarían, de acuerdo a esta propuesta de análisis que estoy haciendo acá, estarían ante la necesidad de pasar a la fase de la autonomía a través de un proceso que es de gran aprendizaje y de teórico, conceptual y al mismo tiempo de poner en contacto la teoría con la práctica a través de procesos organizativos, de acciones constructivas de la realidad nueva. Si eso ocurre, si nosotros mismos somos capaces de participar en esa dinámica, este movimiento será realmente un movimiento que construya historia. Será uno de los movimientos importantes, creadores de la nueva civilización. Si eso no ocurre, si estos movimientos o este movimiento se mantienen en la fase del antagonismo, en la fase de la indignación, en la fase del exigir solución a los problemas por parte de aquellos que los han causado, que tienen actualmente el poder y que son los adversarios, que se visualizan como adversarios de quienes realizan estos movimientos, lo que va a ocurrir en este movimiento es, también lo dice, lo comprueba el análisis de la historia y de la política, lo que va a ocurrir es que el movimiento va a irse radicalizando, va a ir creando cada vez un antagonismo más radical con la realidad existente, y al mismo tiempo que se va a ir agudizando el movimiento, radicalizando, se va a ir reduciendo, porque cuando un movimiento se radicaliza, sin tener propuestas, haciéndose muchas veces también más violento, son muchas las personas que empiezan a alejarse, a temer que el movimiento no esté conduciendo realmente a mejorar las cosas, sino que esté conduciendo a acentuar la crisis, a agravar incluso los problemas. Y esto es lo peor que le podría ocurrir a este movimiento de indignados, el radicalizarse, porque socialmente las personas que están en la fase de separación, de tomar distancia del sistema, que es lo que este movimiento necesita para crecer, antes de pasar al antagonismo, deben comprender más en profundidad, deben sentirse atraídos por el movimiento, deben comprender más, con mayor claridad, hacia dónde éste se dirige. Y lo que siempre ocurre es que cuando un determinado movimiento transgrede las, digamos así, los códigos que las personas culturalmente y moralmente
aceptan por su formación, por su ética personal, por sus costumbres, cuando un movimiento transgrede los códigos, transgrede las normas, transgrede los valores en los cuales la gente cree, y eso ocurre, esa transgresión ocurre cuando los movimientos se radicalizan, esos movimientos empiezan a perder adherentes, a no ser capaces de seguir expandiéndose y empiezan a ser más visibles, pero también, en definitiva, solo aparentemente más fuertes, sino más débiles, y la historia demuestra que todos esos movimientos radicalizados han sido vencidos. Entonces, el futuro de los indignados, en mi opinión, está en pasar a una fase de la indignación a la autonomía, en orden a la creación de una nueva civilización, de una nueva economía, de una nueva política, de nuevas ciencias, de nuevas formas de acción. Con esto termino y me gustaría, si tenemos eh, personas que quieran intervenir, comentar, hacer preguntas, hacerlo en este momento a través del chat que aparece en la página desde la cual están ustedes viendo este programa. Gracias, mientras.